Capítulo de actualidad y política a través de las pantallas de su pantalla de TViNet, donde el día de hoy vamos a conversar interesantes temas de actualidad, por supuesto, de política también, así que vamos a tener un excelente programa interesante para que usted obviamente lo pueda ver, ¿cierto? Y también pueda dilucidar algunas dudas. Sin lugar a duda, el tema, ¿cierto?, de estos últimos meses ha sido la crisis sanitaria que nos hemos visto afectados todos. Esta crisis que tiene que ver con la pandemia, con el COVID-19, que nos ha afectado a todos de alguna u otra manera. Primero en salud y también un poco en el desarrollo económico de nuestra ciudad, de nuestro país también y de nuestra región. Hoy día vamos a abocarnos, por lo menos en este bloque, al tema de la salud. ¿Y sabe a quién tenemos aquí en los estudios de TViNet? Al presidente regional del Colegio de Tecnólogos Médicos, Cristian Torres. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido. Muchas gracias por venir aquí a conversar y informarnos precisamente del rol que cumplen ustedes como tecnólogos médicos. Claro, no, gracias a ti por la invitación. Estamos bien, siempre contentos de aportar a cualquier cosa y sobre todo si informar a la comunidad más o menos de los avances, cosas que se están haciendo mucho mejor. Comencemos, ¿cierto?, por el principio, como se dice en buen chileno. ¿Qué es un tecnólogo médico? ¿Qué es lo que hacen ustedes? Mira, para contextualizarte un poco, la carrera de tecnología médica como tal parte en Chile más o menos en 1960. Así que ya tenemos aproximadamente como 60 años de historia acá en el país. Y esto nace precisamente por el tema de tener algo concreto en el diagnóstico, ¿ya? En el diagnóstico médico. Entonces, lo que hacemos propiamente tal es medicina basada en evidencia. Por lo tanto, hay... Tecnología médica, claro, la palabra lo dice. Exactamente. Entonces, existen 5 grandes especialidades donde nosotros nos manejamos hoy en día, ¿ya? La más conocida quizás por las personas son los tecnólogos médicos que trabajan en el tema de laboratorios clínicos y bancos de sangre, que comúnmente lo asocian al tema de los exámenes, precisamente de sangre, los perfiles lipídicos, qué sé yo, colesterol, perfiles hepáticos, qué sé yo. Y el tema de los bancos de sangre también, el tema de la donación voluntaria, todo. Acá nosotros no tenemos el ejemplo, digamos, de la unidad que está en el hospital base. Esa es como primera parte. La segunda parte está formada por los tecnólogos médicos que se desempeñan en imagenología y física médica. ¿Ya? Estos tecnólogos médicos son especialistas, digamos, en el tema de radiografías, escáner, resonancias magnéticas, y también están los tecnólogos médicos de esa mención que se dedican un poco también a la medicina nuclear y radioterapia, que están en Valdivia, digamos. ¿Ya? Medicina nuclear. Sí. Como tercera gran rama, digamos, está la oftalmología, que donde también se dedican, hay tecnólogos médicos ahí que hacen exámenes que tienen que ver con el tema visual, digamos. Y se desempeñan acá en Osorno, en el hospital base, ahí en la clínica, también en la atención primaria, se desempeñan estos tecnólogos. Perfecto. De ahí ustedes pueden también ser oftalmólogos. O sea, con estudio, por supuesto. Claro, hacemos los exámenes que son relacionados con la oftalmología. Después están los otros tecnólogos que trabajan en la parte de anatomía patológica y que su mención se llama morfofisiología y citodiagnóstico, ¿ya? Que tiene un nombre un poquito más técnico, que tienen que ver ¿Anatomía fisiológica? No, anatomía patológica. Ah, patológica, ¿ya? Y que ellos tienen que ver casi exclusivamente con el tema de las biopsias. ¿Ya? Cada vez que un médico, por ejemplo, hace una endoscopía, necesita tomar tejido del estómago, como tú, y para saber, no sé, por algún diagnóstico en particular, los tecnólogos, ellos hacen los cortes histológicos, ¿cierto?, que tienen que ver con la parte epitelial del estómago, ¿ya? Y así hay muchas otras biopsias, tú puedes tomar de cualquier cosa, en realidad, de cualquier parte del cuerpo te pueden hacer un Ustedes en este caso son vital, digamos, enfocándonos un poco en esta pandemia, ¿cierto?, para la toma de exámenes, el conocido PCR, ¿no? Sí, efectivamente, el Ministerio, dentro de sus lineamientos centrales, tomó este examen como diagnóstico propiamente tal para el tema viral, ¿ya?
Y eso ha hecho que en realidad los tecnólogos médicos tengan una participación mucho mayor en el tema estadístico también, porque cada vez que hay un PCR positivo, se establece una red de contactos, de notificación, después se aísla al paciente, entran en cuarentena los contactos directos, entonces ha sido un trabajo bien arduo que nos ha tocado ver, digamos, y participar de primera fuente, prácticamente, ¿ya? Así que igual ha sido importante el aporte que hemos hecho en cuanto a eso, preferentemente. ¿Ya? ¿Y cómo está ahí el recurso humano de los tecnólogos médicos tomando en cuenta la demanda, ¿cierto?, de esta pandemia? Claro. ¿Cómo nos a nivel regional? Bueno, en el Hospital de Puerto Montt y en el Hospital de Osorno se están haciendo técnicas que fueron aprobadas por el Instituto de Salud Pública, ¿ya? Entonces son técnicas que están verificadas y que están funcionando de muy buena manera y dando muy buenos resultados. Conozco la realidad cercana, al menos del Hospital Base de acá de Osorno. ¿Trabajas ahí? No, yo trabajo para el Centro de Referencia Diagnóstica, que es el edificio que es municipal. Perfecto, sí. Perfecto, sí. Entonces, también están haciendo algo muy novedoso, pero conversemos de eso más adelante. Sí, ahí te puedo comentar algo sobre eso. Entonces se instauraron turnos, digamos, para resolver la demanda de exámenes, así que hubo mucha más... se pudo, digamos, resolver esta demanda de buena forma. Así que no, con respecto al recurso humano, sí. Como profesional me gustaría que me expliques un poco cómo es específicamente, bueno, la toma del PCR vía examen de sangre, ¿no? No. Examen de sangre y también de la... Sí, para la toma de muestra de PCR se ocupa una tórula, digamos, que es de un material flexible que es de Dacron, ¿ya? Se introduce, digamos, por una fosa nasal, digamos, hasta que toca, digamos, parte de la faringe, se rota un poco y ahí extraes un poquito de células para después poder hacer, digamos, el examen propiamente tal. ¿Cuánto se demora más o menos? O sea, ¿cuánto demoran ustedes en verificar si en este caso el test es positivo o negativo? A ver, debiese estar dentro de las 24 horas, digamos, o sea, si no hubiesen, digamos, inconvenientes y que el equipo esté funcionando en óptimas condiciones, debiese informarse antes de las 24 horas, digamos, con todo, si está positivo. ¿Y eso por qué? Porque me imagino que tiene un proceso. ¿Y cuál es ese proceso? Mira, sí, técnicamente para nombrarlo de forma más simple, todos los agentes virales son intracelulares, o sea, se esconden dentro de la célula de tu organismo y ahí se empieza como a andar esta maquinaria y se empiezan a replicar y saltan a otra célula y así sobreviven los virus, propiamente tal. Entonces esta maquinita lo que hace es sacar el núcleo celular, porque como los virus se encuentran dentro de la célula, los exponen y a través de su material genético después se amplifican. Y como esto es en tiempo real, se puede cuantificar, ¿ya? Y ahí te pueden dar un resultado mucho más preciso que con cualquier otro método, ¿ya? Los métodos genéticos y de biología molecular son métodos altamente sensibles. Por lo tanto, son con mucha seguridad cuando el paciente está positivo es porque realmente tiene la condición. Y aparte de eso, la pesquisa real está haciendo con pacientes sintomáticos. Entonces, es mucho mayor la pesquisa en este caso. Perfecto. Cristian, me gustaría, tengo entendido que ustedes, bueno, tú me enviaste un documento, ¿cierto?, que hicieron como una historia, por así decirlo, del comportamiento de este virus, ¿cierto?, del COVID-19. Cuéntame un poco en qué se basaron y los resultados de esto también. Es como bien interesante lo que hicieron ustedes, en este caso como colegio, tengo entendido, claro. ¿no? Sí, se hizo un análisis de los datos que eran proveídos por el Servicio de Salud Osorno en este caso, y se hizo como una especie de estudio a través del tiempo con la totalidad de casos positivos que dieron desde el primer caso que hubo acá en Osorno al menos. Entonces cuando hubo un brote, los 30 primeros casos, me acuerdo perfectamente que hubieron días... Se fue en marzo, ¿cierto? Sí, me acuerdo perfectamente que un día X, no me acuerdo cuál. Fue en Osorno. Que fue en Osorno, hubieron 29 casos, entonces era demasiado. Entonces, cuando hay muchos casos de un solo golpe, digamos, se asociado a algún tema de aglomeración, ¿sí? Claro, y se sospecha un brote, que en algún lado, en alguna parte de la ciudad,
Algo pasó que hubo un cúmulo de personas, digamos, que se contagiaron en la misma parte. Esa no, ¿Cuál es la trazabilidad ahí o la historia en este caso de cómo este virus ha ido en aumento, por lo menos acá? Claro, bueno, por lo mismo, parte de los lineamientos también del Ministerio era encontrar lugares donde hayan casos explosivos de casos, como lo fue en Osorno en su momento, y aplicar en ese caso la cuarentena, ¿ya? Y con el tema de cuarentena estamos hablando de un confinamiento, ya sea parcial o total, de todas las personas que habitan, en este caso, la ciudad. Colocaron los cordones sanitarios, ¿cierto?, en las entradas de la ciudad. Entonces, el flujo de personas estaba obligado a disminuir, y eso obviamente ayudó después con el tema de las cifras que nosotros fuimos viendo, fueron disminuyendo paulatinamente, ¿ya? Y ahora último, los últimos días, digamos, hemos encontrado en los reportes un aumento de los casos. Ayer tuvimos 24. Solo nosotros más uno en Río Negro, en la provincia, digamos. Exactamente. Entonces, en ese sentido, el tema de la trazabilidad es o tiene que ser una prioridad, porque en los casos en que tú pesquisas una persona que está dando positivo, necesariamente tienes que aislar a esa persona y cuarentenar las personas que son de contacto estrecho, necesariamente. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y cómo es esa cadena del estudio de la trazabilidad? Me imagino que cruza por varios departamentos o profesionales. En este exactamente, caso. Nosotros nos ocupamos netamente como del diagnóstico y de notificar, digamos, al CEREMI y a los servicios de salud correspondientes, digamos. ¿La salud primaria igual tiene un rol importante? Sí, exacto, sí. Hacemos como esa parte del trabajo, digamos, la notificación. De ahí, por ejemplo, las CEREMI regionales y las CEREMI que están ubicadas en las distintas ciudades, por ejemplo, acá en Osorno, tienen el rol, digamos, de seguir esa trazabilidad y preocuparse, digamos, de que realmente se cumplan las condiciones de cuarentena, porque no sacamos nada de que una persona se vaya, que esté, digamos, contagiada por PCR positivo y que no cumpla, digamos, el confinamiento, porque no tiene mucho sentido, digamos. Ya. Cuéntame un poco, bueno, además de, pasemos al hay un tema en el hospital, ¿cierto? Ya se produjo, se están haciendo donaciones de plasma. ¿Para qué es eso? ¿En qué consiste? Cuéntame. Sí, mira, ahí los tecnólogos médicos igual, yo la verdad me saco el sombrero con las personas que trabajan ahí. Han hecho un aporte que es bien significativo. O sea, si bien es cierto, no hay estudios complementarios al respecto, existen una gran probabilidad de que efectivamente el plasma de gente recuperada que tiene anticuerpos contra el virus, si tú lo transfundes con plasma a otra persona que está convaleciente, digamos, hospitalizada. ¿Qué es el plasma? Mira, el plasma es un líquido, ¿ya? Donde van nadando los glóbulos rojos en tu sangre. Tu sangre visualmente es roja, por lo que los glóbulos son de ese color, porque la hemoglobina es de un color oscuro, claro, que es la proteína principal que tienen los eritrocitos en este caso. Esos eritrocitos van nadando en un líquido, no están sueltos, digamos. Entonces ese líquido se llama plasma. Tú ese plasma, cuando lo centrifugas a alta velocidad, se separa visualmente de los glóbulos rojos. ¿Ya? Y ese plasma se extrae, digamos, y se dejan unas bolsitas, ¿ya? Y esas bolsitas son las que después tú transfundes a un paciente que está convaleciente y que está hospitalizado. O sea, un poco el objetivo de esto es ¿Y eso genera anticuerpos? Claro, el plasma de paciente recuperado, en este caso, porque se estaban pidiendo dadores que no tuvieran síntomas, que ya hubiesen pasado más de 21 días, digamos, desde su última sintomatología. O sea, tiene que estar completamente sano prácticamente para que él pueda ser un dador efectivo. ¿Ya? Entonces esos dadores se les miden sus niveles de anticuerpos, y si sus niveles de anticuerpos son aceptables, de acuerdo a un punto de corte, tú lo puedes transfundir, si es del mismo grupo obviamente, a otro paciente que pueda estar afectado y que puede en algún caso evitar que ese paciente que está hospitalizado y está con sintomatología evidente pueda tener que ocupar a lo mejor una cama UCI con un ventilador mecánico. Entonces de esta forma tú estás cortando un poco la cadena viral en cierta etapa de convalecencia para que no siga avanzando mucho más. Esto en Santiago ya se está ocupando en algunos hospitales, y aquí Osorno no está ajeno, digamos, está bastante a la vanguardia de lo que es cualquier centro avanzado en estos temas.
Y eso se está haciendo en el hospital. En el hospital base, sí. En el hospital base de Osorno. Y pasemos al centro de referencia y diagnóstico, ¿cierto? El cual tú trabajas ahí. También están haciendo algo muy significativo, por lo menos con los funcionarios. Cuéntanos de eso. Sí, mira, hemos tenido afortunadamente el apoyo de las autoridades, en este caso del alcalde, que igual nos facilitó recursos, digamos, para poder llevar adelante este proyecto, ¿Ya? Que fue bien interesante porque llegamos a la conclusión de que el PCR, si bien es cierto, es la técnica diagnóstica y de excelencia que se está usando ahora, ¿Ya? el tema de la medición de anticuerpos es un tema que también es muy útil al momento de volver a trabajar, porque, como bien sabes, los funcionarios estaban rotando, o sea, no estábamos todos trabajando, digamos, Siguen rotando 14, cada 15 14 días. días más o menos, no estaba, eran 2 semanas prácticamente Que de trabajaban de confinamiento, corrido y después tenían y 14 que días confinarse. estábamos trabajando, exactamente. Entonces, se implementó para el retorno laboral seguro. ¿Ya? Entonces, esta técnica que lo que hace es que a los trabajadores el día hábil antes de volver a trabajar se le toma una muestra de sangre, es mucho menos invasiva que el PCR. ¿Ya? Le tomas una muestra de sangre y de esa muestra de sangre tú analizas si tienes o no anticuerpos contra el virus. Así de simple. Entonces eso sirve como tamizaje, porque en el momento que si tú das positivo para anticuerpos, ¿Ya? es porque significa que en algún momento de tu vida, porque la mayoría de los funcionarios estaba sin sintomatología, ¿Ya? puedes hacer una pesquisa de pacientes asintomáticos. Porque como te mencionaba al principio de la entrevista, las pesquisas están siendo prácticamente de pacientes sintomáticos. O sea, la gente va a la urgencia, a los SAPU. Porque tiene síntomas. Porque efectivamente o tiene fiebre, o dinofagia, o tiene muchos síntomas, entonces que da como para pensar de que podrías a lo mejor tener el virus. ¿Ya? Pero hay un porcentaje no menor, que debe ser como el 20% de la población, que cursa con esta enfermedad sin saberlo. ¿Ya? Porque no genera síntomas. Pero sí puede ser un potencial contagiador, digamos. Exactamente. Sí, contagiador. Sí, así que un poquito lo que este proyecto quiere ver es qué porcentaje, igual un poco al menos de los funcionarios, está trabajando sin, digamos, peligro para el resto. ¿Y cuántos? Tengo entendido que son como 800 funcionarios, ¿no? Sí, somos 800. Digamos de la salud. Sí, somos en la atención primaria al menos son 800 funcionarios y se llevan testeados más o menos 600. ¿Ya? El resto de los 200, porque igual hay personas que ya tienen edad de más de 60 años, que se estaba quedando en sus casas, y otro resto son enfermos crónicos. Recordemos que igual el virus es mucho más letal, si se quiere decir, con pacientes que tienen enfermedades de base, tienen diabetes, dislipidemias, qué sé yo, entonces se comporta mucho peor en pacientes que tienen factores de riesgo asociados a su enfermedad. Qué interesante conversación, nunca termina de aprender. Cristian, me gustaría que nos expliques con palabras simples qué es el COVID-19. Mira, el COVID-19 es un virus de la familia de los coronavirus, que hay más, digamos, este no es el único. Históricamente es un virus que tiene dentro de su material genético RNA, digamos que la mayoría, o tú o yo, tenemos DNA. Ellos tienen otro tipo de material genético con el que se van replicando sus células en nuestras células. Entonces prácticamente, de acuerdo a la inmunidad que genere cada persona, va a ir variando si el virus se comporta de una forma o de otra. Como te decía antes, los factores de riesgo son muy, muy importantes. Por eso, dentro de los lineamientos igual del Ministerio, es que las personas, ojalá mayores de 70, 80 años, tenerlos, digamos, claro, o sea, exposición ojalá cero con el resto de las personas, porque ahí sí realmente el virus se comporta mucho más agresivo. Perfecto. Cristian, bueno, nos queda poco tiempo, la verdad que vamos a volver a invitarte de todas maneras, pero me gustaría que nos comentes un poco el tema gremial, el colegio médico, la historia del colegio de tecnólogos médicos, la historia y en el fondo cuáles son las demandas que tienen ustedes también, que me imagino que las tienen. Sí, mira, el colegio de tecnólogos médicos ya lleva más de 20 años funcionando a nivel nacional, claro. Generalmente los colegios profesionales, la mayoría están radicados en Santiago, porque evidentemente las demandas se negocian con los gobiernos de turno, digamos. Entonces, cuando quieres hacer una entrevista con los subsecretarios,
donde tú, hace poco tuvieron una entrevista con el subsecretario Zúñiga, que es el subsecretario de redes asistenciales. ¿Ya? Entonces con él se conversó todo el tema del PCR, de cómo se iba a implementar. Por lo tanto, todas esas demandas se centralizan generalmente en Santiago, ¿ya? Y en regiones lo que nosotros aportamos generalmente son dentro de las mesas de participación. Por ejemplo, hace poco se implementó la mesa COVID-19, y en el que se va a conversar con profesionales que ya tienen experiencia en el área, qué aportes nosotros podemos seguir realizando en ciertas líneas, o si el tema del PCR en algún momento llega a un límite, poder tener otra estrategia como plan B, digamos, para seguir siendo un aporte en el control y tratamiento de esta enfermedad, ¿ya? Por eso nosotros acá, al menos salió en varios lados en que éramos pioneros en el tema de la medición de anticuerpos. También yo diría que es un tema que hay que explotar. Hay muchos datos ahí que no están, digamos, que no se han estudiado aún, y que podrían ser un aporte a futuro en el tema de control, quizás no de esta pandemia solamente, sino que como para cualquier otra enfermedad. Para otras más que pueden afectar. Sí, así que... Perfecto. ¿Cuántos son los tecnólogos médicos en la región y el país, si tienen esa cifra? Mira, a nivel país, la última cifra, que era del 2019, hablaba de 15.000 tecnólogos médicos más o menos. A nivel nacional. A nivel nacional. Sí, la cifra regional no la manejo muy bien, no lo sé. Pero a nivel nacional más o menos eran 15.000. Perfecto, Sí. perfecto, Cristian. Quiero dejarte algunos segundos, minutos a la cámara para si quieres hacer algún llamado, alguna recomendación también a nuestros televidentes. Sí, bueno, para finalizar quizás felicitar a los colegas que están realizando este tipo de exámenes, que la verdad yo me saco el sombrero con ellos. Han hecho un aporte quizás invaluable en esta pandemia, y que ha sido, digamos, la base para enfrentar un poco esta pandemia que nos ha traído bien mal los últimos meses. Y llamar también a la comunidad a cuidarse, digamos, a que ocupen sus mascarillas, traten de salir ojalá lo menos posible. El confinamiento es severo, pero necesario al momento de enfrentar este virus que nos ha traído un poco mal como país y como sociedad. Ahora seguramente el comportamiento humano va a cambiar después de esta pandemia, así que bueno, hay que adaptarse, y yo creo que con el apoyo de todos, yo creo que lo vamos a lograr. Ojalá septiembre para mí quizás va a ser una fecha límite donde vamos a ver, digamos, si hay mejoría real o seguimos tal como está. Pues seguimos así, Sí. perfecto. Ojalá que Ojalá pase que no. de todo esto. Sí. Cristian, muchas gracias, interesante conversación. Tienen un rol muy importante ustedes que muchas veces no es valorado precisamente, Sí. o no es conocido más que valorado Claro. por la ciudadanía. Así que Sí. muchas gracias por venir a contarnos y a explicarnos en el fondo un poco más técnicamente lo que significa esta pandemia. Sí, no, Muchas gracias a ti por la invitación y por poder también demostrar un poco lo que estamos haciendo, para que la comunidad igual nos vea que estamos colaborando activamente con esta enfermedad. Por supuesto que sí, muchas gracias. Con nosotros ahí Cristian Torres, entonces presidente regional del Colegio de Tecnólogos Médicos de la región de Los Lagos. Interesante conversación con Cristian, y nosotros vamos a una pequeña pausa comercial. Regresamos con más invitados y más temas, por supuesto, interesantes.